Esta presentación se titula Teatro Oficina, icono espacial y performativo de resistencia y libertad, realizada por quien les habla, Josefina González Cubero, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. El Teatro Oficina, cuyo nombre en portugués significa Teatro Taller, está situado en el popular barrio de Bixiga, en Sao Paulo, y nacía para ser la sede de la compañía de teatro homónima, posteriormente rebautizada Compañía Teatro Oficina Usina Usona. Originalmente denominado Teatro dos Novos Comediantes, entre sus fundadores en 1967 estaba el actor y dramaturgo José Celso Martínez Correa, conocido como Celso, quien se convertiría en su director. Desde sus orígenes, la compañía y la sede han sido cuna y símbolo de movimientos artísticos de vanguardia, antropofagia, tropicalia, desarrollando un teatro transgresor y performativo de ritualidad y misticismo afro-brasileño, un teatro inclusivo, democrático y comprometido con la realidad nacional y local, y con el objetivo de crear conciencia social. La arquitecta italo-brasileña y devota militante comunista Lina Bobardi y su socio Edson Lito realizaron la tercera renovación del edificio teatral entre 1980 y 1991, actividad a la que dedicó parte de su trayectoria profesional por ser el teatro, como ella dijo, suma y síntesis de todas las artes. A continuación se presentan tres aportaciones innovadoras del Teatro Oficina que a mi parecer lo han convertido en una referencia en la escena teatral internacional, y son el arquetipo lineal, la ubicuidad espacial y la subversión de los espacios interiores. La primera aportación, la creación del arquetipo o tipo ideal lineal del teatro. Entre el final del siglo XIX y las primeras décadas del XX, las transformaciones operadas en los procesos productivos industriales generaron teorías y técnicas de organización y control del trabajo para aumentar los beneficios empresariales. Los modelos de producción capitalista del taylorismo y el fordismo implementaron procesos de racionalización y gestión laboral que tuvieron un gran impacto y cuyo elemento más visible sería la cadena de montaje mecanizada en 1913. Críticos como Frederick Jameson, Siegfried Kracauer o Walter Benjamin apreciaron el empleo simultáneo de estructuras formales similares en la producción industrial y en la producción estética de las vanguardias, siendo una de ellas la linealidad. Emilio Irigoyen afirma que la línea es un concepto tan fundante de las vanguardias como lo es del fordismo, solo que en una dirección opuesta. Así pues, la producción industrial afirmaba la linealidad, mientras que las vanguardias la rompían con las estéticas del fragmento. Y la arquitectura, en cuanto a arte y técnica, participó de ambas propuestas en referencia a la línea. Notoria fue la influencia conceptual del teatro esencial de Brecht y Grotowski en la arquitectura teatral descarnada y pobre de Lina, un teatro desnudo, sin escenario, prácticamente solo un lugar de acción, algo para la comunidad, así como una iglesia, diría ella. Ya Le Corbusier, arquitecto franco-suizo, había apreciado tal semejanza en su juventud en Alemania. La iglesia como el gran teatro del mundo, obra de Calderón de la Barca, escritor español del siglo XVII. En el panorama arquitectónico internacional, Le Corbusier ya había anunciado la Boîte à Miracles, o Caja de los Milagros, en un encuentro entre expertos teatrales en París en 1948, cuyo dibujo expondría la primera vez en el 8º CIAN en 1951, que eran los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Era una caja primordial para un uso teatral, un cubo esencial y vacío. Por su educación europea y participación en publicaciones, Lina era conocedora del estado del arte y se nutrió de la experimentación estética y de la arquitectura teatral derivada. Después de las vicisitudes previas del edificio, ella supo entender que la caja elemental, carente de esteticismo y definida por los muros perimetrales de ladrillo del alargado edificio siniestrado por un incendio en 1966,
era la más expresiva. Enlazaba con las primeras vanguardias del constructivismo, como en The Death of Tarelkin, de 1922, dirigida por Meyerhoff, donde la desnuda pared de ladrillo del fondo de la caja escénica depositaba la fuerza visual de la representación en los artefactos de la escenografía y del vestuario de los actores, ambos de Bárbara Stepanova. En vez de contrarrestar el estrecho y profundo espacio disponible de las disposiciones escénicas anteriores, Lin aprovechó este espacio al mantener la unidad de la caja siempre visible en su interior y lo reforzó al ratificar la linealidad en su disposición. Según Carlos Martí Arís, la forma lineal era el nuevo paradigma de las modernas formas residenciales de asentamiento humano, vinculadas con la idea de repetición, recorrido y movimiento. Considerando el tipo arquitectónico, según este autor, y mediante un análisis sincrónico en su condición esencial o genérica, la intervención que ella propuso, aunque no fuera su pretensión, era una nueva estructura formal, repetitiva e igualitaria, que unía sala y escena. A nivel teórico, con la linealidad aparecía un mecanismo espacial liberador para la representación del drama, una geometría democrática desprovista de aquella geometría del poder del teatro a la italiana y de aquella otra geometría de comunión colectiva de la escena central, es decir, de los dos tipos arquitectónicos heredados de la tradición europea. Era una organización geométrico-abstracta o arquetipo, inexistente hasta ese momento, que ampliaba las posibilidades del edificio teatral. No obstante, aun significando un importante experimento, no era generalizable, porque la linealidad tiene sus servidumbres y la tradición pictórica ha construido las formas de ver predominantes. La segunda aportación, la ubicuidad espacial de la heterotopía teatral y la real. Con el cambio de rumbo del maquinismo redentor al auge de otras sensibilidades en la segunda mitad del siglo XX, las artes crearon nuevas entidades sin olvidar completamente el camino previo recorrido. Como partidaria de la nueva orientación, Lina se imbuyó de diversas tradiciones socioculturales y las reinterpretó, trasladando el arquetipo lineal de vocación simétrica a un edificio singular y único construido, caracterizado por la ruptura de la simetría. Si para Michel Foucault el teatro como actividad era una heterotopía, porque hace que se sucedan sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares incompatibles, en el Oficina la ubicuidad se encuentra por partida doble, tanto en la representación como en la realidad. Con un sincretismo de tradiciones teatrales, medievales, orientales, costumbres callejeras, etc., propuso un corredor o pasaje que hacía las veces de escenario calle y traspasaba el edificio, conectándolo con la ciudad entre las calles Yaseguai y Yapura. La linealidad de la idea se secundó con dos elementos abarcantes. Uno estaba en los bocetos del proyecto, una lona plástica amarilla cubría longitudinalmente el edificio y perfilaba la silueta de carpa de circo o toldo, confiriendo un carácter temporal a la solución. Habría que recordar el concepto de Open Floor de Oscar Hansen, unos años antes difundido en el 11º CIAN en 1959. Al final se construyó una cubierta permanente con una apertura parcial, acristalada y deslizante para permitir la ventilación superior. Quizá por ello apareciera el segundo elemento en la construcción definitiva, el foso longitudinal del escenario calle, que discurre como una alfombra registrable de tablones de madera a lo largo del suelo, de la rampa descendente y del plano horizontal después. A pesar de la no construcción de la conexión urbana desde el muro norte, el teatro oficina resiste por su uso y no pierde completamente el sentido original de tránsito entre dos lugares urbanos. Ahora la linealidad no conduce a ningún sitio más que al interior de la parcela, pero el bypass transformador de la heterotopía teatral de la obra devuelve a la colectividad participante a otro lugar anímico,
aunque físicamente sea la misma calle Yaseguai de la que se partió. La cualidad de espacio público del interior del teatro, el cual es concebido como un exterior, se ha valorado ya suficientemente. Es calle y foro, o ágora, o sea, un intervalo urbano construido en un interior, características que fueron las creadoras de significados para su heterotopía real, y esta es la del edificio construido. Ambas heterotopías, la de la obra y la física, se unen aquí indisolublemente. La tercera aportación, la subversión espacial, intercambios y fusiones entre escenario y auditorio. La importante influencia del teatro pobre de Jerzy Grotowski, director del Teatro Laboratorio en 1959, que era un teatro basado fundamentalmente en la actuación de los actores, sería menos perceptible sin las escenografías de su compatriota Jerzy Górski. Una contribución durante algún tiempo eclipsada. Górski defendió la fusión artística de la escena física de la acción dramática con la organización arquitectónica del espacio, donde el espectador se uniría a las acciones del intérprete y experimentaría la heterotopía de la obra teatral. Así pues, dos bandas laterales de andamios metálicos, lineales y modulares repetitivos, están dispuestas al lado de los desnudos muros de la oficina, en toda su longitud o solo en la mitad. Soportan a lo alto varias galerías superpuestas que transforman el punto de vista tradicional del espectador. Se produce una analogía entre estas galerías y el andamiaje que una escena puede contener, que nos transporta al lugar imaginario donde se desarrolla la obra, o incluso una analogía con el andamiaje escénico de la tramoya de un teatro, que nos da la sensación de estar entre bastidores. Mediante esta mínima intervención se generan nuevos conceptos escénicos que disuelven el límite actor-público, estableciendo una comunicación o percepción cercana y directa entre escenario, calle y las galerías. Pero también permite intercambios de uso espacial cuando la escenificación se expande por las galerías, o viceversa, cuando los espectadores de las galerías pueden apropiarse del escenario calle. Además, el uso compositivo de las simetrías incompletas, con las galerías, la presencia del ventanal lateral, el jardín interior y la fuente de agua, es un recurso intencionado que deshace la vocación simétrica del arquetipo y pone al edificio en contacto con la naturaleza y la idiosincrasia brasileña. Pero lo más importante es la fusión de los cometidos de los espacios. Todos los lugares contenidos en la oficina son a la vez escenario y auditorio, en los que los actores y espectadores se mezclan y solo hay acciones humanas. Dichos intercambios y fusiones provienen de una flexibilidad significante que difiere de la flexibilidad del vacío carente de cualquier sentido, porque el espectador no solo se encuentra inmerso en la escena, sino que interviene y es parte activa de ella. Compañía teatral y edificio difícilmente se entenderían por separado, porque son una concepción de vida y la arquitectura donde representarla. Fueron y siguen siendo iconos de insurrección y resistencia contra la exclusión social y la especulación financiera, mostrando una actitud de compromiso sociopolítico con el país y el vecindario. Un incendio fue el origen de la intervención arquitectónica de Lina Bo Bardi, y un incendio fue también el final del director y dramaturgo Zé Celso en 2023, que vivió para defenderla y llegar solo a ver la aprobación por el ayuntamiento del futuro Parque Bexiga junto al Teatro Oficina. Pero la lucha por conservar su integridad e identidad del Teatro Oficina hoy continúa. Muchas gracias por su atención.